Porque sí he escuchado que algunas personas dicen me voy a abstener, no voy a hacer nada, voy a anular, votar nulo o dañar la papeleta. Claro, reduce el universo y se calcula sobre los netos y allí puede ocurrir alguna sorpresa y creo que no deberíamos caer en eso. Pero yo no sé, le decía a Fabricio, te lo voy a decir a ti, Alex, tengo la impresión que la Corte le va a meter pero a eso. Yo no sé si va a tener los tiempos para plantear la consulta. Pues veamos, porque también la Corte Constitucional está alineada con el señor Guillermo Lasso, ¿no? Nosotros y nosotras, como, no solo como plataforma Va por Ecuador, sino dentro del frente del no al CIADI, que es una batalla que se debería estar librando para sacarnos de esos arbitrajes internacionales, por ejemplo, y donde, hay que reiterarlo, solo 9 asambleístas, 9 de 47 de UNES, han secundado la acción. 9 de ¿Por qué no le 137 prestan de atención a todas las eso, Asamblea Alex? ¿Por qué Nacional. crees que los asambleístas no le prestan atención a eso? Pues lo voy a decir muy de frente, porque existen pactos entre medias que estos temas de gran calado no los quieren tratar, no quieren confrontar, porque es el verdadero meollo del asunto, en donde se garantiza a través de estos arbitrajes internacionales que las privatizaciones no sean revertidas, no solo en este gobierno, sino en los próximos 40 o 50 años, por cualquier gobierno que llegue al Ok. poder, de izquierdas, de derechas, progresistas, etcétera. Entonces, a Guillermo Lasso es lo que le interesa. Por eso, la primera acción que hizo antes de cumplir un mes en el poder, en junio del 2021, es regresar al Ecuador al Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Relativas a Inversiones, que Al es el CIADI. CIAD. Ese es el paraguas de impunidad para el saqueo de las transnacionales, pero donde ellos mismos sacan provecho, ¿no? Qué bestia. Y no se habla de estos temas porque son, ya digo, existen muchos pactos de todos los partidos políticos y lamentablemente ahí está UNES, Pachacuti, y qué decir de Izquierda Democrática, bueno, es que todos están dentro del ajo y no se batalla contra esto, que reitero, es el kit de lo que dicen ellos, subdesarrollo, cuando el Ecuador no es un país subdesarrollado. Es un Interesante. país sumamente, no solo en recursos naturales, no solo en temas de turismo, sino sobre todo en su gente, en el pueblo ecuatoriano que ha demostrado de sobra que somos muy capaces. Pero claro, existen un grupillo de familias, de terratenientes, de esa falsa independencia de España que saquea al país década tras década a través de estos chanchullos, a través de este grupo de ambiciosos, de codiciosos, pero sobre todo por el silencio cómplice de muchos. Claro, interesante, Alex, porque hay veces, y tienes toda la razón, uno se pierde en el camino y estos temas de profundidad, que en algún momento asambleístas lo hablan, lo dicen, se rechazan, pero que tú nos dices la otra realidad, que hace que rechacen de boca, pero no hay respaldo, no hay una acción, no hay una firma, no hay un movimiento. No sé si tal vez porque haya pactos o porque el timing, como hablan ellos en política, no es el adecuado, pero si es un lugar en donde se van a debatir los intereses del país que ya hemos visto han sido afectados, estamos hablando de que no protegemos al Ecuador en la realidad de las cosas. Así es, porque los tweets, Guillermo Lasso se ríe de los tweets. Sí, claro, no pasa nada. Guillermo Lasso se ríe de los contundentes comunicados que sacan unos y otros, ¿no? De las entrevistas donde dicen estamos en contra. Sí, ya, sí me parece muy bien, pero yo no le he votado a usted, ni le pago un sueldazo para asambleísta para que haga de tuitero. Pues no, para eso lo hago yo. Entonces usted tiene herramientas Así es. totales para combatir al régimen, tanto en la Corte Constitucional, en la Contraloría, en la propia Fiscalía, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque tiene un poder, el poder del pueblo a través de las urnas en la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, también hay una corresponsabilidad, y aquí también hay que asumirlo, por parte del pueblo ecuatoriano. Nosotros somos muy críticos con la estrategia actual política, principalmente de los dos partidos, en principio progresistas, Pachacuti y UNES, y en concreto con UNES, y en relación al expresidente Rafael Correa. Pero así como criticamos,
también somos conscientes de todos los avances que se lograron en su gobierno. Y uno de los legados principales que dejó Rafael Correa, aparte de la infraestructura, todas las obras físicas, con sus más y sus menos, sus errores y aciertos, están las leyes, nuestra Constitución y sobre todo algo que no tiene ningún país. Yo que soy migrante retornado y que viví en Europa, ningún país en Europa tiene una ley de participación ciudadana y control social, una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública que a la plataforma de Aporte Ecuador nos sirven para hacer esa lucha institucional. Esa lucha institucional está abierta a todo el pueblo, a todas las organizaciones, por ejemplo, el movimiento indígena, ONGs, el pueblo mismo, ciudadanos a título individual pueden hacer esa, y deben, o debemos, hacer esa lucha. Entonces hay claro, también es cierto que no ha habido una instrucción política al pueblo. No existe esa formación política al pueblo, no una formación partidista, que es otra cosa. Es una formación política de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y sobre todo cuáles son nuestras herramientas para defendernos como pueblo, que, reitero, nos dejó el gobierno del presidente Rafael Correa y que no las utilizamos, no porque no queramos en muchos casos, sino por desconocimiento total. Qué bien. Alex Flores, muchísimas gracias, amigo, por siempre estar con nosotros. Siempre estaremos aquí predispuestos para seguir conversando. Tus palabras para despedirnos. Pues que estemos muy atentos a los acontecimientos que se van a seguir dando en el país, a tener la oportunidad de demostrarle y decirle no al señor Guillermo Lasso en esta burla que es la consulta popular, en esta desfachatez que nos quiere imponer nuevamente y en donde hay un peligro muy real, que es una de las preguntas clave, ¿no? Esa pregunta, y termino con esto, una pregunta en donde se traspasa las funciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, a la que él mismo ha criticado y ha dicho que es corrupta, que es falta de ética, a la que en una pregunta dice hay que reducir el número de asambleístas, etc. Bueno, pues a esa asamblea que él la critica tanto le devuelve la facultad de nombrar todas las autoridades de control, fiscal, contralor, procurador, etcétera, etcétera, defensor del pueblo. Bueno, pues eso es solo con las ternas que él decida. Y esas ternas que él decida las manda a la Asamblea Nacional para hacer el show institucional, pero él va a poner a todos los entes de control que no le van a fiscalizar. A toda la gente de derecha, o afín a la derecha, o anticorreístas, yo que sé, a todos ellos habría que recordarles que esto es muy peligroso, porque, por ejemplo, si regresase el señor Rafael Correa en 2025, o hubiese un gobierno de izquierdas en 2025, esto se queda. Y entonces va en contra de sus propios intereses. Entonces, la cosa es muy complicada para poder entrar en esa cortina de humo, así como así, con preguntas trampas del ecologismo, el agua, etcétera, el narcotráfico y demás. Muchas gracias, Nelson. Nos vemos, Alex. Chao, chao. Sí, totalmente de acuerdo.